Hola a todos y todas, mucho gusto. Mi nombre es Omar Castaño, estudiante del SENAT en el técnico Desarrollo de Software de la ficha 3279162. Bienvenidos a este recorrido donde descubrirás la información de Colombia con respecto al censo que se realizó, de quiénes somos, cuántos somos y cómo vivimos los colombianos y colombianas según el último censo nacional. Prepárense porque estos datos no solo son números. Detrás de cada cifra hay historia, cambios sociales y una mirada hacia el futuro de nuestro país. Comencemos este viaje para conocer más de Colombia y nosotros mismos. ¿Cuántos somos? ¿Sabes cuántos somos? En 2018, el censo contó a más de 43 millones de personas en hogares particulares. Además, se registraron más de 329 mil personas en alojamientos especiales. Eso nos da un total de 4 millones de personas efectivamente censadas. Pero ojo, también hubo población que no se alcanzó a registrar. Más de 4 millones de personas omitidas. Al sumar todo, la cifra final estimada fue de 48 millones 258 mil personas. Total cantidad de hombres y total mujeres. Atención, después del censo en Colombia descubrimos algo interesante. Las mujeres llevan la delantera, ya que presentan el 51,2% de la población. Los hombres tampoco se quedan atrás, con un 48,8%. En conclusión, Colombia es un país donde las mujeres son mayoría, aunque por muy poquito. Veamos algo muy interesante. ¿Cómo se distribuye la población colombiana por edades? Empecemos con los más pequeños. En 2005, casi un 31% de la población tenía entre 0 y 14 años. Pero en 2018, esta cifra bajó al 22,6%. Es decir, cada vez hay menos niños corriendo por las calles. Ahora pasemos al grupo que sostiene el país, los de 15 a 64 años. En 2005 presentaban el 66%, 63%, pero en 2018 subieron a 68,2%. Son la mayoría absoluta. Este es el grupo que estudia, trabaja y mueve la economía. Y finalmente, nuestros sabios experimentados. Las personas de 65 o más en 2005 eran el 6,3% y en 2018 subieron al 9,1%. Eso significa que Colombia está envejeciendo. En resumen, menos niños, más adultos activos y un crecimiento notable en los adultos mayores. ¿Qué nos dirá esto del futuro? Un país con más experiencia pero con menos juventud. Eso queda por descubrirse. Ya sabemos cuántos somos y cómo nos distribuimos por edades, pero falta lo más importante. ¿Dónde estamos? Primero, un dato curioso. En Colombia, las mujeres siguen siendo mayoría, son el 51,2%, mientras que los hombres son el 48,8%. Eso quiere decir que por cada 100 hombres hay aproximadamente 105 mujeres. Ahora miremos cómo se reparte la población en el territorio. En 2005, el 76% vivía en cabeceras municipales, es decir, en ciudades y pueblos principales, y el 24% restante estaba en zonas rurales y centros poblados. ¿Y qué pasó en 2018? Pues resulta que la urbanización creció un poquito más. Ahora el 77,1% vive en cabeceras municipales. Pero lo interesante está en el campo. El 15,8% vive en zonas rurales dispersas y solo el 7,1% en centros poblados. En conclusión, Colombia es un país cada vez más urbano, con más mujeres que hombres y con una población que se concentra principalmente en las ciudades. La pregunta es, ¿seguiremos dejando el campo vacío o volveremos a llenarlo de vida? Ahora veamos un dato muy interesante. El lugar de nacimiento de la población en Colombia. En el 2005, la mayoría, un 97,9%, había nacido en Colombia, solo un 0,3% nacido en otro país y un 1,8% no tenía información registrada. Pero para el 2018 la cifra cambió un poco. El porcentaje de personas nacidas en Colombia bajó a 96,6%. En contraste, el número de personas extranjeras creció llegando a un 2,2%.
Además, solo un 1,2% quedó sin información. Esto nos muestra un enfoque claro. Colombia sigue siendo un país de mayoría nacido aquí, pero cada vez reciben más población de otros lugares del mundo. Detrás de cada censo no solo están las personas, también están sus hogares. En 2005, Colombia contaba con poco más de 10.390.000 viviendas, pero en 2018 esta cifra creció a más de 13.480.000 hogares. Es decir, más familias, más espacios y más necesidades por cubrir. Ahora, ¿qué pasó con los servicios públicos? Y la buena noticia es que en muchos de ellos hubo avances. Por ejemplo, el acceso a la energía eléctrica subió del 93,36% al 96,3%. Y el acueducto pasó de 83,4% a 86,4%. El alcantarillado también mejoró, el del 73,1% al 76,6%, pero el salto más sorprendente fue en el gas natural, que creció del 40,4% a los 66,8%. Y ni hablar de la recolección de basuras, que alcanzó el 81,6% en 2018. Ahora bien, aquí viene un dato que llama la atención. El Internet, ya sea fijo o móvil, solo llegó al 43,4% de los hogares. Esto nos muestra un gran reto. Aunque avanzamos todavía, queda mucho por camino por recorrer para que la conectividad sea una relatividad para todos. En conclusión, crecimos en número de viviendas y mejoramos en servicios básicos, pero el desafío de la conectividad digital aún nos espera. Algo curioso pasó en Colombia en 2020, en el 2005 y el 2018. Los hogares cambiaron de tamaño. Miremos los datos. En 2005, solo el 11,1% de los hogares eran de una sola persona, pero para 2018 este número saltó de 18,5%. ¿Será que ahora preferimos vivir solos o que las dinámicas familiares están cambiando? Lo mismo ocurrió en los hogares de dos personas, que crecieron del 15,1% al 21,7%, y con los de tres personas, que también subieron del 19,8% al 23,2%. Hasta aquí parece que todo apunta a hogares más pequeños y efectivamente, cuando miramos los hogares grandes, la historia se confirma. De las cuatro personas, bajaron levemente del 20,5% al 19,5%. Y los más numerosos de 5 o más integrantes pasaron de ser el 33,2% en 2005 a apenas 16,8% en 2018, una caída a la mitad. Este cambio nos deja una pregunta al aire. ¿Estamos frente a un país que se fragmenta en hogares más pequeños o estamos dejando atrás la tradición de las familias grandes? Cual sea la respuesta, lo cierto es que hoy el hogar colombiano ya no se mide por cantidad, sino por nuevas formas de convivencia. Si hablamos de cambios sociales, esta gráfica nos cuenta una historia poderosa. En 2005, la gran mayoría de los hogares colombianos estaba liderado por hombres, 70,1%, solo 29,1% tenía a una mujer como jefa de hogar. Pero para el 2018 algo empezó a transformarse. La proporción del hombre como cabeza de hogar bajó del 59,3%, mientras que las mujeres subió al 40,7%. Esto no es un simple cambio de números, es un reflejo de cómo la mujer ha ido ganando espacio en la toma de decisiones, en la economía familiar y en la organización del hogar. Entonces, la pregunta es, ¿se trata de un signo de equidad o de la necesidad de que muchas mujeres asuman las responsabilidades de su familia? Lo cierto es que detrás de estas cifras se esconde un cambio cultural profundo. El hogar colombiano ya no se entiende únicamente bajo la jefatura masculina, sino que las mujeres marcan un liderazgo que crece, redefine el futuro de nuestras familias. Los datos presentados muestran cómo los hogares colombianos han cambiado de manera significativa entre 2005 y 2018.
creció el número total de viviendas y mejoró el acceso a servicios públicos como energía, agua, alcantarillado e internet, lo que refleja un avance en la calidad de vida. Al mismo tiempo, la composición de los hogares se transformó. Los grupos grandes disminuyeron, mientras aumentaron los hogares de una, dos y tres personas, evidenciando nuevas dinámicas familiares. Finalmente, la jefatura del hogar también cambió, con un aumento notable en el liderazgo femenino. En conjunto, estas cifras nos hablan de un país en transición, donde la modernización, la diversidad familiar y la participación de la mujer son protagonistas en la construcción del futuro. Y esto es todo por el día de hoy. Espero les haya servido de utilidad este video. Nos vemos en un próximo video.